El expresidente George Bush hijo no concede muchas entrevistas, pero debido a su especial relación con la canciller Angela Merkel, nos invitó a su residencia de verano. Hablamos del pasado y el futuro de las relaciones transatlánticas y la postura de Merkel sobre China y Rusia. También explicó cómo se sintió cuando masajeó sus hombros. Presidente Bush, usted se reunió tantas veces con la canciller. ¿Recuerda algún momento significativo? La última vez que la vi fue muy significativa porque viajó para asistir al funeral de mi padre. Estábamos en Blair House, enfrente de la Casa Blanca. Toda mi familia estaba allí. Y alguien me dijo, Angela Merkel quiere venir a verte. Eso significó mucho para mí, porque yo estaba muy unido a mi padre. Y que ella se tomara la molestia de venir es algo que define muy bien nuestra relación. Es una persona muy atenta y amable. Otro momento fue en el rancho. Ella y el profesor Zawa nos visitaron a Laura y a mí en un rancho que tenemos en Texas. Recuerdo pasear por la pradera. Caminamos como una hora visitando varios lugares. Fue una oportunidad para conocernos mejor. Ese fue también un momento significativo. Usted pintó un retrato de ella. Seguro que todo eso se ve reflejado. Háblenos del cuadro y de cómo se gestó. Yo era un pintor principiante, así que al retratar a alguien me preocupaba mucho si lograba captar su personalidad. En el caso de Angela, quería pintar a una persona con un espíritu encantador. Esa es la persona a la que conocí. En realidad sabe ser dura. Para sobrevivir en la política alemana, que durante mucho tiempo fue un mundo de hombres, hay que ser muy dura, y ella es muy decidida. Pero también vi en ella otra cara, muy correcta y compasiva, y traté de reflejarlo en el retrato. Espero que le guste. Mis retratos son una manera de mostrar mi respeto a las personas, el aprecio. Y en fin, miro a las personas con las emociones. Eso se puede notar en ellos. Y el de Angela incluso muestra gran aprecio. Hablando de relaciones más complicadas, la suya con Gerhard Schröder, el antecesor de Merkel, fue un poco gélida al final. Muy gélida. ¿Qué papel tuvo su relación personal con Angela Merkel en la mejora de las relaciones transatlánticas? Bueno, pienso que Gerhard Schröder me utilizó como un instrumento político en su reelección. Se convirtió en algo muy personal y algunas personas en su gobierno dijeron cosas que no deberían haber dicho. Creo que uno de ellos me comparó con Adolf Hitler o algo parecido. Y una cosa es discrepar en cuestiones políticas y otra llevarlo al terreno de lo personal para sacar rédito político. No fue una buena amistad. Angela llegó y todo cambió por completo. Tuvimos algunos desacuerdos, por supuesto. ¿Cuál fue su mayor desacuerdo con ella? Probablemente la cuestión de si Georgia debía ser invitada a iniciar el proceso de adhesión a la OTAN. Se mostró muy decidida. Ella creía que no era lo correcto y yo, en cambio, pensaba que era lo que teníamos que hacer. Pero no lo llevamos al terreno de lo personal, porque por encima de la política había una amistad. No sé si buscó conscientemente reparar la relación conmigo, ni siquiera sé si pensaba que era necesario repararla. Pero creo que sí vio lo que hizo Schröder. Sea como sea, fue una relación diferente, mucho más positiva y constructiva. ¿Qué hay de Guantánamo? Ese fue también un gran desacuerdo. No realmente. Yo no iba a cambiar de opinión. Mi posición fue, si te preocupa Guantánamo, puedes hacer inspecciones allí, como hizo regularmente la Cruz Roja, pero no recuerdo fricciones sobre ese tema. Hablando de relaciones difíciles, ¿qué hizo Merkel para provocar esa reacción tan dura en Donald Trump? Una vez rechazó darle la mano. No lo sé.
No sé si simplemente coincidió con un mal momento en las relaciones bilaterales. No conozco a Donald Trump. Coincidí con él una vez en el mismo funeral al que asistió Angela Merkel. Me resulta difícil adivinar por qué. Alemania es un aliado muy estrecho. Alemania es realmente importante para Europa y es capaz de influir en la opinión mundial en cuestiones clave. Por eso tiene sentido que un presidente estadounidense esté cerca del canciller alemán. Gerhard Schröder y yo tuvimos diferencias, pero lanzamos el mensaje de que las relaciones entre Alemania y Estados Unidos eran muy importantes. Señor presidente, ¿mantiene contacto con cancilleres o presidentes de otros países? ¿Ha vuelto a hablar con Angela Merkel? En realidad no. Me retiré y estoy feliz de haberlo hecho. Ahora soy un simple pintor, alejado de la política. Volví a implicarme un poco en la política estadounidense cuando publiqué un libro sobre inmigrantes. Uno de ellos es un destacado alemán, Dirk Nowitzki. Ahora vivimos en la misma ciudad, Dallas, en Texas. Es un tipo extraordinario, leal y está muy implicado en la comunidad trabajando con niños. El caso es que ahora Estados Unidos está sumido en un debate sobre inmigración cuyo tono me disgusta. Pero si partimos de la base de que todos somos hijos de Dios y que cada vida importa, obtenemos una perspectiva diferente sobre cómo reforzar la frontera o cómo ocuparse de la gente que llega escapando de las tiranías. Pero más allá de eso, estoy fuera de la política. La inmigración es un tema que probablemente definirá el mandato de Angela Merkel. ¿Qué opina de su decisión de no cerrar las fronteras y dejar entrar a cerca de 1 millón de personas? Mi primera reacción fue pensar, aquí hay una mujer con un gran corazón. Estoy seguro de que actuó movida por un sentimiento de compasión humana. Claramente fue una decisión política muy difícil para ella, pero asumió el liderazgo. Yo también tomé muchas decisiones difíciles y espero que cuando la gente mire mi trayectoria como presidente, digan que hice lo que pensé que era correcto. Y yo admiro su tenacidad. Angela no tuvo miedo de tomar una decisión y asumir el liderazgo. Y el mundo necesita liderazgo basado en principios. Y eso es lo que hizo. Y sé que eso tiene un coste político, pero ahora le va bastante bien. Y eso es lo que me impresiona. 8 años en una democracia es mucho tiempo. Yo lo sé bien. La gente se cansa de ti. Se cansaron de Reagan después de 8 años. Y también de mí. Y Angela Merkel ha sido capaz de sobrevivir en un entorno político muy duro, mucho más que esos 8 años. Sus 16 años de mandato reflejan la confianza de los votantes alemanes. Puede que no estén de acuerdo con Angela, pero confían en ella, principalmente porque es una buena persona. ¿Cree que cometió algún error importante? Realmente no, pero no sigo muy de cerca la política alemana. Espero que su mandato no se defina por su decisión sobre los refugiados. ¿Qué debería definir su mandato? Creo que lo que debería definirla es que hizo de la Cancillería de Alemania un sitio de honor y de un fuerte liderazgo. Cuando la gente me pregunta, ¿cuál es tu mayor legado? El mío es que mis hijas me amen después de haber sido presidente. Hay principios profundos que son importantes en los líderes. Los líderes deben dar ejemplo. Apuesto a que un legado de Angela Merkel es que hay muchas chicas que ven a Merkel y dicen, yo también puedo asumir un puesto de responsabilidad y poder, porque ella se comportó con tanta dignidad. No se pueden hacer valoraciones históricas a corto plazo. Su lugar en la historia no lo sabremos hasta que vengan otros cancilleres y hasta que concluyan ciertos procesos en el mundo. Y creo que la gente comienza a darse cuenta de la importancia del carácter en los líderes. Y hoy en día la falta de carácter es notable. La gente da por hecho que los líderes tienen carácter. Pero en un momento como este,
donde falta carácter. Se dan cuenta de lo importante que es en un líder. Y Angela Merkel es una líder. No se subordina, y eso es algo que admiro mucho. Un mundo con Facebook, Twitter y redes sociales está convirtiendo a los líderes en políticos más populistas. ¿Prefieren estar en Twitter antes que gobernando? Esa es una pregunta interesante. Yo dejé la política antes de que apareciera todo eso. Y probablemente mi tiempo en Washington habría sido diferente, aunque puedo asegurarle que no habría estado ni en Twitter ni en Facebook. Sin embargo, creo que el populismo es la consecuencia de algo más que simplemente las redes sociales. Creo que el populismo refleja la frustración en la sociedad. Dicho de otra manera, aquí en Estados Unidos, yo decidí en 2008 emplear el dinero de los contribuyentes para rescatar Wall Street y evitar una crisis económica global. Y eso enojó a mucha gente. Se enojaron de verdad. El ciudadano de a pie en Texas, donde crecí, es gente que paga sus deudas y de pronto llega George Bush y le da el dinero de sus impuestos a Wall Street. Desde su punto de vista era algo injusto y yo no lo habría hecho si no hubiera sido necesario para salvar la economía. Pero eso no puedes explicárselo a alguien, no puedes demostrar que está bien. Y eso generó ese enfado y entonces los salarios se estancaron. Y eso enfadó aún a más gente. Y entonces comenzaron a decir que los inmigrantes los desplazaban. Así que creo que es una suma de factores. Las redes sociales permiten a la gente hablar entre ellos. Y así surge el auténtico peligro, que son las teorías conspirativas. Necesitaremos líderes fuertes para desmontarlas y para refutar algunas de esas ridículas ideologías extremistas, tanto de izquierdas como de derechas. ¿Le alegra haber dejado la Casa Blanca antes de que Twitter dominara todo? Sí, me alegra. Me alegra haber servido durante 8 años, 8 fabulosos años de mi vida y estar ahora al margen de la vorágine política. En Estados Unidos pasan cosas raras. Mire, yo entablé amistad con Michelle Obama, porque suelen sentarnos juntos en las ceremonias. Y en una cierta ocasión le di un caramelo de menta. Y mi hija me dijo más tarde, eres tendencia. Y yo dije, ¿es eso bueno? Es que estás en las redes sociales, tú y Michelle Obama. El país se asombró de que un republicano y una demócrata pudieran tener algún vínculo más allá de la política. Eso es una muestra de cómo están polarizadas las cosas. Y estoy seguro de que en Alemania pasa lo mismo. Y la cuestión es si seremos capaces de salir de esto. Yo sostengo que mientras haya democracia podemos. Porque a la mayoría de los estadounidenses no les gusta la hostilidad en la política. La mayoría no son populistas furiosos, que expresan su enfado a través de teorías conspirativas. Y las elecciones reflejarán eso, mientras las elecciones sean abiertas y la gente vote. Y Alemania tiene pronto elecciones, y eso forma parte del proceso de regeneración. Volviendo a Angela Merkel. Señor presidente, usted ya había dejado el cargo cuando Merkel supo que su celular había sido intervenido por servicios secretos y dijo, el espionaje entre amigos es algo inaceptable. ¿Usted la comprende? Absolutamente. Por supuesto, yo no tenía ni idea de que estuvieran espiándola. Esa no es la definición de amistad y tenía todo el derecho a hacer una crítica tan directa. Merkel es considerada también como una líder mundial que se toma muy en serio el cambio climático. ¿Cómo ha influido ella en su postura con respecto a la catástrofe climática? Bueno, yo entendía estos problemas, pero simplemente rechazaba un tratado global que no incluyera a China e India. Cualquier otra cosa era una pérdida de tiempo.
Recuerdo cuando fui allá. Schröder era el canciller y fui al Bundestag y me reuní con todos los líderes. Y un tipo del Partido Ecologista me estaba dando lecciones sobre el tema y yo le dije, bien, ¿por qué no me apoya entonces para que la energía nuclear con fines civiles sea limpia y renovable? Es lo mejor que se podría hacer por el medio ambiente. Mire el ejemplo de su vecino, Francia, que ya ha encontrado la manera de deshacerse de los residuos, y de repente todos se callaron. Hay muchos conflictos de intereses y muchos puntos de vista diferentes, pero sin duda Angela tuvo una postura fuerte con respecto al clima, y no se lo reprocho. Pero mientras el mundo parecía estar centrado en el clima, también le importó mucho que hubiera gente muriendo de SIDA en África, y a mí me preocupaba alcanzar un acuerdo sobre el clima, pero también me preocupaba ver morir a gente pobre innecesariamente. Durante mi administración lanzamos una gran iniciativa, y Angela nos apoyó mucho. Y el resultado es que millones de personas siguen con vida. Establecer prioridades es importante, pero resolver problemas es también muy importante. Hay quien critica a Merkel por su política con respecto a China, diciendo que prioriza el comercio sobre los derechos humanos. No lo sé, no lo he seguido tan de cerca. Pero eso va a ser un dilema para todos. Desde luego, China es un problema para el mundo occidental porque no solamente es un competidor industrial, sino que es un país muy autocrático. Los gobierna un tipo que se ha autodeclarado prácticamente líder vitalicio. El gobierno chino está sometido a toda una serie de presiones y el mundo tiene que determinar qué va a hacer ante la cuestión de los abusos a los derechos humanos. Espero que cuando la gente estudie mi presidencia digan que George Bush se preocupó de los abusos a los derechos humanos. Cada vez que fui a China hablé de la libertad religiosa. Y no lo hice de manera que incomodara o enojara a los líderes chinos, pero siempre les dije que una sociedad con personas religiosas es una sociedad más compasiva. Pero no quieren escuchar. La relación de Angela Merkel con Vladimir Putin es un tanto especial. A veces es muy cercana, a veces hay más confrontación. ¿Cómo ve esa relación o cómo la veía durante su presidencia? En primer lugar, yo entendí perfectamente la importancia de Rusia para Alemania y aún puede aumentar porque Alemania depende del gas natural ruso para alimentar a su enorme economía industrial. Y pienso que esto fue producto de un error, pero no sentí que afectara nuestra relación. Ella tenía que tratar con Vladimir Putin. Lo vi como algo muy práctico. Putin tiene una gran influencia. Y habla alemán. Putin puede ser muy duro, pero Angela también puede serlo. Así que no me preocupaba que Putin arrollara a Angela Merkel. Ella es capaz de mantenerse firme y estoy seguro de que lo hizo. Hablando de Putin y Rusia, tenemos que hablar del gasoducto Nord Stream 2. ¿Le decepciona que Merkel haya seguido apoyando el proyecto? Sí, creo que es un error y así se lo dije a Gerhard Schröder y a Angela. Es un error porque las motivaciones de Rusia pueden ser difíciles de esclarecer. Cuando un país que no es una democracia abierta tiene semejante influencia económica sobre una democracia, eso pone a esa democracia en una posición estratégica muy difícil. Y nunca entendí que al mismo tiempo tanto Schröder como Merkel apoyaran el desmantelamiento de la energía nuclear civil. Para mí no tiene sentido. Pero es la decisión que tomaron y supongo que el país está a gusto con ella. Merkel había apoyado la intervención en Irak en 2003, pero después, bajo su mandato, Alemania no apoyó el bombardeo en Libia.
ni la intervención en Siria. ¿Cree que esa posición fue un error? No lo sé, yo no estuve implicado. Me complació que apoyara el envío de tropas a Afganistán. Y uno de los motivos es porque vio los avances que se podían lograr para las chicas jóvenes y las mujeres en Afganistán. Es increíble cómo esa sociedad dejó atrás de repente la brutalidad de los talibán. Lamentablemente temo que ahora las mujeres y chicas afganas van a sufrir un daño indecible. ¿La retirada es un error? Creo que lo es, porque pienso que las consecuencias van a ser increíblemente malas. Me entristece. Laura y yo pasamos mucho tiempo con mujeres afganas y tienen miedo. Y pienso en todos los intérpretes y la gente que ayudó, no solo a las tropas estadounidenses, sino a las tropas de la OTAN. Y ahora los dejan atrás para que esa gente tan brutal los masacre. Y eso me rompe el corazón. Aunque no he hablado con ella sobre esto, estoy convencido de que Angela siente lo mismo. Al fin y al cabo, ella fue una niña que creció en una sociedad muy cerrada. Recuerdo visitar el pueblo en el que creció y hablar con ella sobre su infancia. Para mí fue increíble hablar con una mujer que de joven vivió atrapada en una sociedad cerrada y que al salir se convirtió en canciller de un país democrático libre. Hay quien piensa que la posición alemana sobre las intervenciones militares no es honesta. Es dejar que los estadounidenses hagan el trabajo sucio para que los alemanes se mantengan al margen. ¿Cuál es su postura al respecto? Es interesante. Hubo un clamor generalizado en Alemania, o así me lo pareció, contra algunas de mis decisiones tras los atentados del 11 de septiembre, incluso por parte de diputados conservadores. Me pareció que era una actitud contraria a cualquier intervención militar debido al recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Entendí que cada país tiene una mentalidad diferente, pero eso no significaba que no pudiéramos ser estrechos aliados. Por eso no me molestó que Alemania enviara solo instructores de policía. Nosotros enviamos a tiradores y ellos a instructores de policía. Pero eso reflejaba el sentimiento de los alemanes. Y así es como funciona la democracia. Teniendo en cuenta su origen, ¿debería Merkel haber entendido bien que a veces se necesita una intervención? No lo sé. Creo que cada cual debe examinar su propia conciencia. Pero las personas que son elegidas en democracia tienden a reflejar la cultura, las actitudes, la historia y la tradición del país. Tanto ella como Gerhard Schröder reflejaban eso. Y la cuestión clave es la voluntad de mantener una alianza pese a las diferencias de opinión. Siempre tuve en mente la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y Alemania, por el bien de mi propio país. Por eso, cuando hubo desacuerdos, no permití que esos desacuerdos o cualquier posible desaire personal interfiriera en el objetivo principal. Y lo mejor para Estados Unidos es mantener su cercanía con Alemania. Y lo mejor para Alemania es no alejarse de Estados Unidos. Eso espero. Cuando Trump asumió la presidencia, se llamó a Angela Merkel líder del mundo libre. ¿Qué opina de ello? ¿Hay algo así como un líder del mundo libre? Creo que hay personas influyentes, con capacidad para reunir a naciones que comparten valores básicos: prensa libre, libertad religiosa, el derecho a protestar. Y un país como Estados Unidos o Alemania tienen ese empuje extra en esas relaciones y en esos colectivos de naciones que comparten los mismos valores, debido al tamaño de sus economías y al tamaño de sus poblaciones. ¿Cree que gobernó bien? Creo que sí. Tuvo que lidiar con muchos temas y la reeligieron muchas veces. Pienso que eso dice mucho sobre sus éxitos, pero hay que observar cómo funciona la historia.
Tanto ella como yo no tenemos que preocuparnos sobre la historia a corto plazo, porque no se sabrá qué lugar nos corresponde hasta mucho después de que hayamos muerto. Si usted escribiera los libros de historia, ¿cuál sería su párrafo sobre Merkel? Angela Merkel le dio categoría y dignidad a una posición muy importante y tomó decisiones muy difíciles. E hizo lo mejor para Alemania, basándose en principios. Pero no en principios centrados en ella, sino en principios más grandes, que son importantes en la vida. Pienso que fue una líder compasiva y una mujer que no tuvo miedo a asumir el liderazgo. Hay una imagen que el mundo recuerda de usted y Angela Merkel, cuando le di un masaje en los hombros en el G8 en San Petersburgo. Cuando yo pasaba por allí le di, bueno, no lo llamaría un masaje, lo llamaría una especie de reflejo espontáneo de amistad. Estoy seguro de que la gente no supo qué debía pensar. No era mi intención, fue una especie de... Wow, es una de esas cosas que simplemente pasan. Desde luego, no estaba planeado. ¿Hablaron de eso alguna vez? No, pero si hiciera falta, yo diría, Angela, siento lo que hice. Te puse en el centro de la atención, pero también fue un reflejo de mi amistad. Thank you so very much indeed. Happy to do it.